Un fragmento de mi blog Cuba che linda. Cuba che linda está escrito en italiano, Cuba che linda, en realidad, si lo van a buscar. Es un fragmento que se llama Cuando tenga la tierra, plantaré mi semilla. En ese blog, en ese artículo que era del 2009, fíjese, es un artículo viejo, yo había ido a ver el documental Terra Madre de Hermano Olmi y había ido con mucho prejuicio porque pensaba que no me iba a divertir, etcétera, porque además nunca había estado en el cine donde lo estaban poniendo, que era una sala cinematográfica por Portavolta. Y mi marido me dijo, vamos, vamos. Y realmente me encantó, porque Terra Madre de Olmi tiene unas palabras hermosas de Vandana Shiva, y vi a un muchacho americano enamorado del huerto escolar, y había un señor que cultiva en algún lugar que lo baña el río Adige en Italia, y se comía un caco con un placer casi sensual, y veía a los niños jugando, que gatonaban entre la fruta. Y me pareció que yo era una exploradora de Star Trek a la época, ¿no? Viendo cómo se creaba el banco de semillas que hay mundial en las entrañas de la isla de Noruega. Y yo me dije, si alguna vez intercambiaríamos con los extraterrestres, y después dije, no, la pregunta no es esa, si alguna vez lograremos producir nuestros frutos puros como eran antes, y no híbridos veloces que se hacen en laboratorio y que a veces traen consigo problemas después para nosotros mismos por mala absorción o por alergia. El documental me gustó, y a quien no le gustaría ese documental si lo pudieran ver. Y el documental me llevó a pensar en Cuba en el 2009, que era una tierra fértil, que era una tierra despoblada en su mayoría, de un 78% de masividad de cultivos que están despobladas, para enriquecer la dieta caribeña o la dieta impuesta por falta de diversidad en la canasta básica de los productos. Cuando yo era niña, yo soy de la generación del 60, pretamente revolucionaria. O sea, yo nací cuando ya la revolución, que había triunfado en el 1 de enero del 59, estaba en el poder. Y yo he vivido todas las etapas del 60 al 70, fui pionera de pañoletas de un color, de pañoletas de dos colores, inauguré la FEN, o sea, todas mis etapas han sido en la Cuba que es, la Cuba que es la Cuba que debe ser. Lo que la Cuba se debe es recuperar, y hay que lograr que se recupere de alguna manera, o tomando fitina y caldo de pata, la gente que tiene que generar ideas para que generen, porque ya generar palabras no nos da ningún resultado. El mundo globalmente ha cambiado tanto que las palabras se pierden en el vacío, porque todos estamos entretenidos en internet buscando informaciones en wiki y en no sé dónde. Y a veces creyendo cuentos que nos hacen, porque somos tendencialmente muy creedores de cuentos los seres humanos, y nos gusta que nos hacen cuentos que dicen que este es el malo y este es el bueno, y después tú dices, ¿por qué el bueno está matando niños que no son nada, ni hacen nada porque no son malos aún? No, porque es necesario, y se usan palabras tan ridículas como collateral damage. No, loco, tú estás creando un odio, porque esos niños que sobrevivan al terror que vivieron nunca van a amar al bueno, si acaso el bueno era bueno. Y entonces todas esas cosas en aquella época, en el 2009, me habían hecho recordar conversaciones que había tenido con amistades cubanas en un restaurante que se llamaba La Paladar de Juan, donde nos reuníamos a veces los cubanos de diversas alas, porque Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, pero después Cuba se ha quedado como que mochita y es una sola ala en vez de tener muchas alas para que intercambien y que gane la ala mejor. Pero eso es otra historia y no tiene que ver con la agricultura. Y entonces hablábamos de los organopónicos, ¿no? Y para los que no saben qué es un organopónico, es la siembra de hortalizas en sistemas de cantero enriquecidos con humo.
que se institucionalizó en Cuba como una propuesta de agricultura urbana de la nación. El primer organopónico lo realizó a manera experimental un general llamado Néstor López, en más o menos 1 hectárea de tierra disponible al lado de la base donde estaba la unidad militar de su ejército. El organopónico era cuidado, en este caso, por los muchachos de la unidad y los militares y algunos miembros de las familias del mando de la unidad. Y la práctica comienza en la fila de los militares y la aprobó el general de ejército Raúl Castro, que después fue presidente de Cuba y después entregó la presidencia a Díaz, por lo que se celebró en el 4º Congreso del Partido en el 91, que apenas comenzaba el periodo especial. Ya se sabía que la prioridad fundamental era desarrollar de la nada un programa alimentario. Ahora mi pregunta es, si ya en octubre del 91 se sabía que era fundamental desarrollar el programa alimentario, ¿por qué hemos cambiado el siglo? Hemos cambiado la entrada de los números de los años. Estamos ya a 23 años del segundo periodo donde la revolución, porque la revolución vive en 2 siglos, en el 20 y está en el 21. ¿Por qué seguimos hablando de que es necesario desarrollar un programa alimentario? ¿Qué no hicimos entre el 91 y el 23? ¿Dónde se equivocaron los que tenían que hacer eso? ¿Pasó porque pusimos personas que no sabían nada de agricultura a dirigir la agricultura? ¿Pasó porque no fiscalizamos y exigimos que las personas trabajaran en la ciudad pero también en el campo y dejamos de vaciar el campo? El vaciamiento del campo, mi padre me lo explicaba, surge a partir de cuando luchaban contra los bandidos en los años 61, que había bandidos. Se trata de sacar los campesinos que estaban todavía recién alfabetizados, pero que no tenían mucha capacidad de discernimiento y que tenían una ideología de colonos. Y yo me quedé mirando a papi así y no le contesté, porque a papi, si tú le contestabas, podía ser que te pasara otra cosa que no era la ideología de colonos. Pero bueno, esto se saca a los campesinos para que los hijos de los campesinos pudieran ir a la universidad, pudieran ser ingenieros, médicos, abogados. Y se nos olvidó que lo que teníamos que haber hecho era que los hijos de los campesinos tenían que haber modernizado la finca que el padre había recogido porque el terrateniente se había ido o porque al terrateniente se le había intervenido la ley de reforma agraria. También, y yo creo que en el 91 se intentaba imitar un modelo proveniente de China, que a la época, según las estadísticas, producía 25 kilogramos de hortaliza por metro cuadrado. En China, que hay un frío de madre, porque ellos están más altos incluso que Italia. En China, que hay una contaminación de madre. Y sin embargo, producían 25 kilogramos de hortaliza por metro cuadrado y no se le congela el río, el gran río amarillo. Contrario a esto, Cuba durante 3 años pudo producir al máximo 10 kilogramos por metro cuadrado. No obstante, para finales del 95 se informó que estábamos logrando producir 30 kilogramos por metro cuadrado. El problema es que cuando usted dice que usted está produciendo 30 kilogramos por metro cuadrado, usted tiene que ver en qué extensión de terreno está usted evaluando eso. ¿Ok? Y contra qué índice de población está estudiando y haciendo el análisis estadístico. Lo que se conoce como el periodo especial en Cuba, que no tenía nada que ver y era incluso más noble que el periodo actual de Cuba, surgió como un resultado del deterioro de la economía y de la producción en la isla a consecuencia del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del campo socialista de Europa Oriental, cuando cae la Torre de Brandenburgo, cuando Alemania deja de ser socialista y federal y se une en una gran Alemania y vuelve a ser el monstruo alemán, que es monstruo en el buen sentido de la palabra, en el sentido que era potente. El marco
alemán se vuelve el más potente dentro de lo que es la Europa. Por abajo de la libra esterlina, pero por arriba de los francos franceses, de los francos suizos, de la lira italiana, de las pesetas y de todo lo demás que hay por ahí. Antes del 59, el 80% de la tierra apta para el arado estaba en manos de latifundistas. Y esto es cierto. Tanto cubanos como norteamericanos, familias de oligarcas terratenientes, como los castellanos, como los Tarafa, como los de Barora, como los Toledo, como los Rodríguez, como los Hidalgo, como los Pérez y como todo el mundo. Ok. Así como grandes familias foráneas como los Rockefeller, como los Mongas, como los Thompson, como los Dorans, pertenecientes a la clase dominante de Estados Unidos de Norteamérica, y los Dupont. Los foráneos controlaban las grandes empresas como la United Fruit Company, la Compañía Cubana de Electricidad y todas esas cosas. Y todo eso pues se suspende con la revolución. Ok, ¿qué fue lo que pasó? En el caso de los grandes propietarios, ellos casi siempre tenían fincas donde engordaban y criaban ganado mayor y cultivos menores. Algo que llama un poco la atención era que en los años de la declarada República Mediatizada, es decir, desde el 1902 hasta el 59, la isla de Cuba exportaba hortaliza a Estados Unidos. Pero contradictoriamente al mensaje de libertad y capacidad de gestión de su propia riqueza, Cuba, durante el período comercial con los estados socialistas de Europa, se convirtió en importadora hasta de hortaliza. Estos productos principalmente llegaban de Bulgaria, de Albania, de la URSS como tal, que era la Unión de Repúblicas, es decir, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, todas en una unión. Ok. Y nos llegaban casi siempre en enlatado, no eran productos frescos porque indudablemente venir de allá para acá ante el transporte aéreo era muy diferente porque estaba surgiendo la aeronáutica con fuerza y lo que venía era en barco, los barcos no eran los barcos de hoy, los motores eran más lentos, por tanto era mejor mandar col china, arroz con pollo y con petit pois búlgaro, coles búlgaras rellenas y todas esas cosas. Y los barcos que llegaban de la Unión Soviética, no de Canadá, con chícharos, lentejas y frijoles y etc. Y les recuerdo que en la Unión Soviética también se congelan los ríos. Y entonces no tenemos a quién preguntarle directamente, porque en primer lugar, el padre de todos ya no está. Y en segundo lugar, nos hemos vuelto buenos en parar preguntas y no buenos en dar respuestas. O sea, no me puedes cuestionar porque al cuestionarme me estás cuestionando el sistema. No, usted se equivoca. Una persona ciudadana de cualquier país, incluso de Cuba y basándose en la Constitución cubana, puede cuestionar el actuar de los funcionarios que la representan a nivel del Estado sin necesidad de cuestionar el sistema. Porque el sistema socialista es uno y tiene un buen principio. Lo que está mal es cómo lo aplican, cómo lo distorsionan y cómo lo desbaratan y desfilfarran las personas que debían dirigir, representar y conformar el sistema. Cómo se distribuye mal económica y socialmente, en qué vamos a gastar y cómo lo vamos a gastar y en qué periodo de tiempo lo vamos a gastar. En el caso de la agricultura, yo pienso que debería haberse, ya que estamos tratando de cambiar todo, la economía, la bancarización y la madonna, pues mira, había que haber dejado un dinerito para refrescar algunas partes económicas. Ahora se están recuperando centrales, dicen, pero llegamos a estar sin azúcar, que es una cosa absurda. Cuba siempre tuvo azúcar desde la época de los esclavos y resulta que este año 2023 y el mitad del 2022 no ha tenido azúcar suficiente para que su población reciba azúcar, ya que ellos nunca han vendido el azúcar al por mayor en la calle, que si va el señor usted coge 50 pesos y se puede comprar una libra de azúcar. No, siempre ha sido en lo que es la libreta de abastecimiento. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hemos distribuido bien las cosas, porque tenemos que haber
tratado de encontrar a los donadores que nos han estado donando cosas, haberle dicho, yo lo que necesito que tú me dones son semilla, abono y para combatir las plagas. Y haber dicho, caballero, de nuevo hay que reactivar los planes aquellos en los que íbamos a hacer trabajo voluntario y sembrábamos caña como cojopia. Porque yo recuerdo que mis escuelas al campo fueron casi todas de caña. Las que más nos divertimos, la gente que fue conmigo sabe que nos divertimos muchísimo cuando fuimos a sembrar caña por las aguas, porque nos bañábamos en el río Najas. Pero hacíamos eso. Solo un año que fuimos, cuando el Onceno Festival, los delegados del Onceno Festival, donamos empezaron las brigadas técnicas juveniles de trabajo, las BTJ, donamos los primeros 15 días de vacaciones después del festival, que ya nos había ocupado vacaciones, y nos fuimos a sembrar. En el caso de los delegados de Camagüey, fuimos a sembrar pino a San Felipe y cultivos menores en la zona de la meseta de allí entre Minas y Altagracia y eso. Pero nosotros siempre hemos sembrado caña. ¿Y por qué no hemos detectado de nuevo trabajo voluntario por centro de trabajo? Yo, honestamente, hubiera dicho, si son estatales, deben ponerse en función del Estado. Usted es un trabajador estatal. Usted no es un MIPIMista ni usted es un TCP. Bueno, pues a usted le toca, compadre, limpiar la papa de sola. Porque trabaja a comer. Ahora te la tengo que dar. No la puedo meter toda para el turismo, ni la puedo hacer una magia para que después yo la vea vendiendo en las MIPYME o vendiendo en los catres. No, te toca dar papa. En el periodo que te toca te doy papa. Y si antes te daba 3 libras, ahora te doy 10. Y tú feliz, porque la fuiste a deservar. Y le dice a la familia, miren niño, esta papa que está comiendo aquí, su abuela el diguataqueó. Hay que volver a tener esa conciencia de recuperación que se ha perdido. La otra cosa que se ha perdido es que sí es verdad, el monocultivo de la caña acabó con los suelos, pero y el monocultivo del marabú, menos mal que el marabú más inteligente que la caña, dijo, voy a poner para las cosas, me voy a volver carbón y me van a vender en fula, y voy a justificar que soy marabú. Eso también es importante descubrirlo. ¿Qué hay que recuperar? ¿Qué es lo que hay que recuperar? La conciencia de sembrar los cultivos menores, los cultivos de corto plazo, las ensaladas que son tan importantes para las dietas. Eso hay que recuperarlo. Y si no lo recuperan, está muy mal. Está muy mal. He leído que la URSS nos vendía a precio ínfimo 13 millones de toneladas de petróleo al año. De golpe y porrazo, en el año 90, esa cifra se disminuyó a 6 millones de toneladas al año, las cuales se debían adquirir en el mercado internacional a precio del mercado internacional. Con la capacidad de compra reducida de Cuba a un 95%, el gobierno ha tenido que tomar medidas y realmente hoy en día no se sabe ni cuánto petróleo estamos comprando y cuánto petróleo nos están regalando. Lo que sí se sabe es que no hemos podido comprar motores, generadores, excitómetros, excitadores, ni baterías de las grandes centrales termoeléctricas para recuperar la producción a partir del petróleo que estamos gastando en ella. O sea, yo no creo que Guitera haya logrado desde el 2022 para acá producir algo que merite la pena de la cantidad de petróleo que ha gastado. No. Nos ha hecho mucho daño el colocarnos en la lista de países terroristas. Esa mierda nos ha hecho un daño tremendo, aunque parezca que no. Porque ha permitido justificar cosas que no se podían justificar si no teníamos. Eso es como el bloqueo. El bloqueo es como la garrapata en el oído. Y ha servido para engordar opositores, para engordar funcionarios, para justificar no hacer, para realmente no poder hacer, porque desgraciadamente muchas cosas no se podían hacer por culpa del bloqueo. Pero la cosa cómica es que los americanos que nos pusieron la garrapata en el oído, ellos también están embarcados, porque no la pueden quitar. Porque si la quitan, a lo mejor Cuba demuestra que sí se puede.
Claro, si se quedan los cubanos, porque últimamente las generaciones que deberían trabajar se están yendo. Y la generación de nosotros, ahorita entre artritis, reuma, pastillas que no hay para la presión, pastillas que no hay para el corazón, marcapasos que faltan, porque en Cuba faltan marcapasos. Yo tengo una persona que conozco que llevaba 67 días esperando un marcapaso porque el suyo se había vencido la vida útil de 11 años. Y esa persona yo no sé si va a vivir o no. Entonces, esa generación de nosotros, que la que se está quedando en Cuba, caballero, nosotros vamos a poder pinchar por 10, 20 años. Porque si somos nosotros, cuando yo tengo 80 años, que iba a decir que voy a guataquear la papa, le voy a decir, pero ven acá. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? No me digas que siembre de pescados en el jardín, que eso te quedó brutal. No. Siémbralos tú y mándame a mi pueblo a cultivar, no sé, gusanos para calandraca. Porque yo, ¿de dónde voy a sacar el pescadito? ¿Me lo vas a vender tú? Véndemelo. Vende a la población pollo, conejo, carnero, chivo, diré de arriba. Pero véndelas tú, pues ¿de dónde las voy a sacar yo? Si el guajiro, me dice una persona de un alto nivel, no quiere trabajar en el monte. ¿Y por qué no quiere trabajar el guajiro? Lo que se ha anunciado ahora en este año como el anuncio de que iba a haber un periodo de carestía fue un himno al éxodo. Yo observaba en las redes que habían dejado de vender casa, habían dejado de vender carro, y de momento después que informaron que no iba a haber de nada y que la cosa estaba, que los ríos estaban congelados y la Madre de Cristo se había enfermado, empezaron a vender casa de nuevo. Hay otro éxodo más. Se cagaron en la noticia que los americanos dijeron que no iban a aceptar. No, no importa, ellos no van a aceptar porque nosotros somos cubanos. Y la gente se va. Y si no se va a quedar en Nicaragua, se va a quedar en Honduras, se va a quedar donde lo dejen, legal o ilegal. Porque realmente la cifra que se maneja de migrantes cubanos en el mundo es la legal. Porque la ilegal tú no tienes cómo saberla. A lo mejor haciendo una revisión del censo de la libreta, pero eso no es verdad. Pero eso no es verdad. Porque el niñito que nació caminando desde Darién hasta allá y se quedó en México, ese tú no sabes quién es, y el tipo es cubano. Miren cuántos problemas. Entonces lo importante de la agricultura es, en primer lugar, recuperar nosotros, el pueblo, la conciencia de que tenemos que sembrar y que tenemos que exigir que nos den la semilla.